Bien, yo voy a hacer una pregunta antes de seguir adelante y la pregunta es, ¿quién de nosotros en un momento determinado, bajo algunas circunstancias, no ha experimentado el desánimo? No levante la mano. Yo sé que todos en algún momento determinado hemos experimentado desánimo por cualquier razón. ¿Qué importa? Yo sé que el 99.9.9 de nosotros hemos experimentado desánimo. Todos levantaríamos la mano y el que no la levantó es el que no vino, porque ese es el que nunca ha sentido desánimo. De ahí en fuera todos hemos sentido desánimo por diferentes circunstancias. Nos desanimamos porque el esposo no es como queríamos, porque la esposa no es así, porque el hijo se porta mal, porque llovió, porque hace sol, por muchas cosas, válidas y no válidas. El desánimo a veces abraza al ser humano. Pero ¿sabía que Dios está esperando que nosotros no vivamos de esa manera? Que no vivamos desanimados, que sepamos, que aprendamos a vivir la vida, que si de repente hay un dejo de desánimo, sea tan pasajero y tan fugaz como debiera, como Dios espera que sea. Él nos anima siempre a estar confiados en Él, bajo cualquier circunstancia. Dijo, en el mundo vas a tener aflicción, y Él espera que las aflicciones no generen en nosotros desánimo, desaliento. ¿Por qué? Porque confía. Yo he vencido al mundo, dice. Y bueno, a veces somos oidores olvidadizos, se nos olvida mucho lo que Dios dice, lo que Dios es, lo que Dios pide, cuando nosotros estamos bajo presión, bajo ciertas circunstancias, y Dios no quiere que nosotros seamos así. Yo sé que, mire, a la gente cuando se casa con una esperanza. Y al poco tiempo, y a lo mejor terminando la luna de miel, se desanima y dice, es que yo no pensé que fuera así las cosas. Pero aquellos que conocemos la palabra de Dios, sabemos que el matrimonio, por causa de nosotros, es a veces muy difícil. El mismo apóstol Pablo decía que si no tenías el don de continencia, él deseaba que te quedaras como él, porque el matrimonio va a generar conflictos. ¿Porque es malo el matrimonio? No, va a generar conflictos porque nosotros no somos lo que Dios espera que seamos dentro del matrimonio. Porque Dios instituyó el matrimonio y todo lo que Dios creó es bueno en grande manera. ¿Quién lo ha hecho mal? Nosotros. ¿Por qué la gente vive tan desanimada, tan desalentada? Pues porque no hace lo que tiene que hacer. Nada de lo que el mundo ofrece, o casi nada de lo que el mundo ofrece, nos está hoy por hoy animando. Tú no, lo que oyes son puras malas noticias, cosas tremendas, y son una realidad, son una realidad. Nosotros podemos pasarnos la vida orando para que no pasen lo que tiene que pasar. Nosotros tenemos que orar a Dios para que nos dé la fuerza y la sabiduría para pasar lo que nos toque pasar, sin desanimarnos, sin desalentarnos. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él le dijo a sus discípulos que por causa del testimonio ellas iban a pasar por tribulaciones. Es más, algunos por causa de Cristo murieron, otros se cobraron la vida. Pero lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros es que nos desalentemos. ¿Sabe? No quisiera hablar de las cosas por las que el mundo se desalienta. Quisiera yo conocer por qué un cristiano, o se llama cristiano, por qué se desalienta, por qué se desanima. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa que genera que un cristiano en su desánimo termine abandonando la iglesia? ¿Cuál es? Yo podría resumir esto así, tan sencillo. Es porque no estás haciendo ni creyendo. Primero, no estás haciendo lo que debes de hacer. Lo que dices que crees, no lo haces. Siempre genera desaliento. Déjame poner como ejemplo lo siguiente.
Una persona que se deprime, ¿verdad? Es porque está creyendo lo que no debe creer o no está haciendo lo que tiene que hacer. Una mujer, déjeme poner un ejemplo, si está desanimada y se sienta y no hace nada, va a ver su casa que se derrumba y sigue sin hacer nada. Y mientras no haga algo, lo que le rodea la va a desanimar, los trastes ahí amontonados, la ropa sin lavar y todo eso que ve la desalienta, la desanima. ¿Por qué? Porque no hace lo que tiene que hacer. Estoy tratando de ser un poco práctico, trayendo ejemplos a nuestras vidas. Entonces, nuestro aliento no viene de las cosas que nos rodean, nuestro aliento, o sea, nuestro ánimo viene de Dios, para que podamos superar todas las cosas que se nos vienen. Entre más desanimado, entonces más desalentado, más desesperanzado, tú no tienes ganas de hacer las cosas, no tienes ganas de alabar a Dios, empiezas a dudar de todo lo que Él te dice, empiezas a mirar otras cosas en lugar de estar poniendo los ojos en el autor y el consumador de la fe. Es absurdo, cuando no se conoce a Dios, es absurdo pensar que Dios no nos oye o que Dios no está atento a nuestras súplicas. Si usted, por ejemplo, cuando va a la escuela y no estudia, piensa que va a pasar una prueba, pues se equivoca. Y entonces, como no estudió y reprobó, se desalienta. ¿Es válido el desaliento? ¿El desánimo es válido? No. ¿Por qué no está animado? Pues él puede inventar el que no estudió muchas cosas, decir que el maestro habla quedito, o que no enseña bien, o que llega tarde, o que no se explica bien, cualquier cosa. Pero la verdad es que tú fuiste el único que reprobaste, los otros 99 pasaron, ¿no? Entonces tú estás desanimado porque no hiciste lo que tienes que hacer a su debido tiempo. Nota lo que te estoy diciendo. No hiciste lo que tenías que hacer, pero a su debido tiempo. A su debido tiempo. ¿Sí? Algo que la gente deja de hacer es orar. Y el no tener comunión con Dios, la comunión debida y en el tiempo debido. ¿Cuándo es tiempo de orar? Siempre. No nada más cuando estamos en tribulaciones, sino siempre. Y entonces tú piensas que entras en una lucha y ves que la respuesta no baja, no llega a tiempo, te desanimas. La gente deja de orar y uno pregunta, ¿por qué dejas de orar? Podría haber quizás muchas razones, ¿no? Pero ¿por qué deja la gente de orar? Porque está desanimada. ¿Por qué deja de orar? ¿Porque no cree en Dios? ¿Por qué deja de orar? ¿Porque cree que Dios no lo oye? ¿Por qué deja de orar? Porque cuando él quiere orar es cuando está atribulado y no ha sembrado para el Espíritu. Jesús le dijo de esta manera, a los discípulos les dijo, velad y orad, no porque estés en tribulación, para que no entres en la tribulación. O sea, que no te lleve el problema, que no te arrastre. Velad y orad para que no entréis en la tentación. Pero nosotros queremos orar cuando estamos en la tentación, cuando hemos caído. ¿Por qué la gente deja de orar? ¿Por qué la gente no busca la oración? Yo no sé en las ciencias ciertas, el todo. ¿Por qué la gente no busca en oración en el tiempo debido? Y entiendo que el tiempo debido es siempre, ¿verdad? Jesús estableció esta parábola, dijo que hablando del juez injusto y de la viuda, que venía a orar todos los días a pedirle al juez que le hiciera justicia. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que el juez, después de que esta viuda le iba a orar todos los días, dijo, con tal de que no me sea molesta, le voy a dar lo que pide. Entonces, antes de narrar todo esto, el Señor dijo, les expresó una parábola de orar siempre, que es necesario, así necesario.
Orar siempre y no desmayar. Aunque tú parezca que no, Dios no te está oyendo, tú sigue orando. Este juez pareciera ser que no oía a la viuda, pero ella seguía pidiendo. ¿Cuánto tiempo voy a orar? No sé. Tú tienes que orar. No sé si 1 hora, 2 horas, 10 días, 20 años, no sé. Un cristiano desde que nace de 9 horas hasta que Dios lo recoge. Hasta que Dios lo recoge. Pero se vive la vida orando. Y dice, mira, lo que el juez dijo para sí mismo, que era un juez injusto, Dios no lo es. Con tal de que esta viuda me es molesta y no me esté fastidiando, le voy a dar lo que necesita. Y yo te digo, dice Dios, Dios no le dará el Espíritu Santo. Escuche lo que dice. A los que claman a Él de día y de noche, les digo, dice el Señor, que sí. Si tú quieres saber cosas de Dios, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Te aseguro que si estás siendo guiado por el Espíritu Santo no te vas a desanimar, no te vas a desalentar. No puedo decirte que no puede llegar un golpe así como de, pero que sales hecho la mocha. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a impulsar. El Espíritu Santo te va a animar, no va a dejar que te desanimes, al contrario, te va a animar. Podemos mirar a Jesucristo en el huerto del Edén, orando al Señor. Y el Espíritu Santo lo animó a ir a la cruz. El Espíritu Santo animó al Señor Jesucristo a ir a la cruz. Dice que estaba orando, oró una y otra vez. Y en la tercera vez que oró, dice que los ángeles del cielo le servían. Yo quiero que usted y yo sepamos que los ángeles de Dios están al servicio de los santos, dice su palabra. Ellos nos sirven. ¿Por qué se desanima? Porque no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué no ve la mano de Dios? Porque no está haciendo lo que tiene que hacer. No debemos entrar en un desánimo de tal manera que desmayemos en el propósito por el cual Dios nos llamó. El diablo de toda forma quiere perturbarnos, quiere desalentarnos, quiere decirnos, ya ves, mira, has estado orando y Dios no te contesta. Él no sabe que Dios tiene un propósito contigo y que Él es el que dijo, no te dejaré y no te desampararé. No me importa lo que el diablo venga y me diga, yo quiero escuchar o autoalimentarme diciendo que Dios es mi amparo y mi fortaleza, que Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es lo que yo quiero oír. Y yo lo tengo que repetir y yo me tengo que hincar y orar y hablarme la palabra de Dios para que me retroalimente, menos para que me desanime. Eso va a ser Dios, ¿sí? Porque Dios no genera desánimo en nadie. El Espíritu Santo no genera desánimo. ¿Estás desanimado porque tu hija, tu hijo no es lo que tiene que hacer? No te desanimes. Sigue orando. Sigue orando. Y eso te va a llevar a no vivir desanimado, sino esperanzado en que las cosas están en las manos de Dios. El afán es parte del desánimo. Estar afanoso porque las cosas sean como nosotros queremos es parte de vivir. ¿Qué estás desanimado, desesperado? ¿Qué pasa? Cuando Dios dice que sean notorias nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Con acción de gracias. Porque Dios está esperando que al nosotros vaciarnos, no estemos afanosos. Que ya se lo dejamos a Dios y Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Y si entonces por lo demás, hermanos míos, una vez que tú has dejado tu carga en las manos de Dios, has orado, hoy, mañana y pasado y diciéndole lo mismo, pero descargándote en Él, dice que la paz de Dios, la paz no genera desánimo. La paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. La paz de Dios, esto es importante, que es la paz de Dios, la que va a generar en nuestros pensamientos y nuestros corazones, los va a guardar. Dice, así que hermanos míos, por lo demás, después de todo esto, dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y
todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es limpio, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si pensamos en esas cosas, no nos vamos a desanimar, porque desgraciadamente los seres humanos estamos rodeados de más bendición que de cosas negativas, pero nosotros pensamos más en la negativa que en lo positivo. Es increíble la actitud de los seres humanos que tenemos. Si hacemos un recuento de nuestra vida, es más lo placentero que he tenido que lo que he sufrido. Pero mi alma, mi cuerpo, piensa más en que no he comido pollo que los frijoles que estoy comiendo. Que no ando arriba de un Rolls Royce, sino de un Volkswagen. Somos dados a pensar en lo negativo en lugar de pensar en lo positivo. No estoy hablando de ser negativo y ser positivo, no ser pesimismo ni optimista, sino ser realista. Ser realista y estar contentos para que no entre el desánimo con lo que tenemos. Una vez escuchó un pastor, usted tiene un techo, que sí, usted es millonario, puede caminar, sí, está riquísimo. ¿Tiene para su pecera? Sí. No, hombre, está del otro lado. Porque la palabra de Dios enseña eso. Pero nuestros afanes nos llevan a desanimarnos, porque codiciamos cosas que no debemos codiciar, y en vez de amar y de apreciar lo que Dios nos ha dado. Porque cada uno de los que estamos aquí somos millonarios, ricos, tenemos un techo, zapatos. Con tener techo, abrigo y sustento, con esto estés desanimado, ¿verdad? No, con tener techo, abrigo y sustento, con esto estar contento. Hay muchas cosas que se escapan de nuestras manos, muchas, pero nosotros no somos Dios, pero no se les escapan a Dios. No te metas en problemas para que no te desanimen, o sea, no cometas pecados para que tu vida no se vea desanimada. Porque el pecado desanima a los hombres. Te hacen sentir incómodo, y más en una iglesia cristiana. Todo lo que te digan, pues te pega. ¿Por qué? Porque vives en pecado. Por eso te desanimas, te desalientes y dices, ya no voy. Dios nos ha preparado, nos ha capacitado para que pasemos todas las pruebas, todas. Y pensamos todas las tentaciones. Un hijo de Dios vence todas las tentaciones, porque dice Dios que no nos ha venido tentación que no sea humana, que no estés capacitado, que Dios no te haya capacitado para vencerla. Pero si no estás haciendo lo que tienes que hacer, es obvio que caes en la tentación. Es obvio. Es obvio que cuando vienes a un culto donde se habla de la santidad y del amor y hacia dónde vamos, te incomode porque tú eres un pecador. ¿Y cuándo has visto que la luz se lleve con las tinieblas? ¿Usted la ha visto? No. Entonces, como eres pecador, la luz te molesta. Te molesta. Entonces, yo quiero en esta hora que nos vayamos animados, como dice la palabra de Dios. Quiero leer pasajes de la Biblia donde nos invita Dios a vivir animados, no desanimados. Y te vas a dar cuenta que no es la voluntad de Dios que vivamos desanimados, siempre animados. Mira, es obvio que si tú no entiendes lo que es la mayordomía en la economía y haces lo que quieres con tu dinero y no lo que Dios dice, es obvio que vas a ver que tus finanzas están mal y te vas a desanimar. Te vas a desanimar. Cuando tú vas y gastas lo que no tienes, no gastes lo que no tienes, gasta lo que tienes. No puedes gastar lo que no tienes. Gasta lo que tienes y nunca te desanimará. Y cuando llegue el estado de cuenta, ni te va a afectar, porque sabes que lo tienes. Que sí lo pagué con la tarjeta, pero yo lo tengo. Yo tengo el dinero, no el dinero me tiene a mí. Yo tengo la tarjeta, no la tarjeta me tiene a mí.
Hay muchas cosas que viven desanimados los cristianos porque hacen lo que no deben de hacer. Hubo un hombre llamado David. El pasaje que vamos a leer, yo no sé si lo escribió David porque estaba desanimado, porque estaba angustiado, porque estaba deprimido, no lo sé. Lo que sí sé es que ese pasaje nos alienta a no desanimarnos. A no desanimarnos. ¿Cuándo te desanimas? Cuando las cosas son contrarias a lo que tú esperas. Pero en la vida vamos a encontrar cosas que van a llegar a nuestra vida que no esperábamos y tenemos que enfrentarlo con las armas de Dios y no desanimarnos. No desanimarnos. Por ningún motivo. Ahí en el Salmo 103, vamos a leer esta exhortación, por si llega a haber una sombra de desánimo. Si llega a haber una sombra de desánimo. Dice el verso 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Primer punto para que no te desanimes y no olvides ninguno de sus beneficios. Para no desanimarnos, cuando lleguen los problemas a nuestra vida, lo que debemos hacer es no mirar a los problemas y a alimentarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No olvides ninguno de sus beneficios. No lo olvides. No olvides de dónde te sacó. ¿Sabe por qué se desanimó? Es que hay mucho que decir, pero poco tiempo para hacer. ¿Sabe por qué se desanimó el pueblo de Israel y no entró a la tierra prometida? ¿Por qué? No. Porque en el camino olvidó lo que Dios hizo, que lo sacó con mano fuerte. Por eso cuando estaban a la puerta del pueblo de la tierra prometida, dijeron, no podemos entrar, se desanimaron, porque eran gigantes los que estaban ahí. Y regresaron con Moisés, dijeron, no podemos, nos vemos como langostas al lado de ellos. Se les olvidó que el Señor les había sacado con mano fuerte de Egipto. Se les olvidó que durante 40 años no compraron zapatos ni ropa. Ellos vivían fuera del consumismo. Estaban dentro del consumismo. Con sus mismos zapatos, con su misma ropa, con su consumismo. Y no entraron al reposo del Señor. ¿Por qué? Se les olvidó que no trabajaron y les dio pan del cielo. Se les olvidó que una vez se rebelaron y querían carne y Dios les envió codornices hasta que les saliera por las narices. Se les olvidó que no llevaban cantimplora y que Dios de la peña que era Cristo hacía que brotara agua y hasta que se saciaran. Por eso bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate quién eras y cuál era tu final. Porque la paga del pecado era muerte. Nosotros vivíamos bajo cadena de condenación. Nuestro destino era el infierno. Y Dios nos sacó con mano fuerte de un Egipto espiritual, de un mundo de pecado. Y nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué me he de desanimar si hoy estoy mejor que ayer? Primero, para no desanimarte. Para no desanimarte, acuérdate, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque no habemos uno aquí que tengamos algo que merezcamos, algo. Levante la mano a alguien que me diga, yo tengo eso porque lo merezco. ¿Verdad que no habemos uno? Entonces, acuérdate de todos sus beneficios. Entonces David te decía, alma, acuérdate, lo más adentro de mí, acuérdate, no te olvides de sus beneficios.
Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer, ¿no? Yo a veces he pasado por alguna prueba y tengo que decir, mira, me sacó antier, me sacó ayer y me sacará hoy. Y si no me saca, el nombre de Dios sea alabado. El nombre de Dios sea glorificado. Él sabrá por qué. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Y hablarnos a nosotros mismos de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que Dios tiene para nosotros, es de grande fortaleza para que no te desanimes. Que al fin y al cabo, mira, estos 2 años y medio que estuvo la pandemia encerradas, como tú quieres, si quieres pensar que a tirones y jalones tuviste lo necesario. Lo necesario. No tenías necesidades que querías, no, necesarios. No tuvimos necesidad de ningún bien. Techo, abrigo y sustento lo teníamos. ¿No? En mi casa, Dios mandaba a los ángeles a mi casa. En mi caso, la gloria sea de Dios. Alabado sea su nombre. Bendito y alabado seas tú. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y sigue diciendo, la segunda es quien perdona todas tus iniquidades. Él ha perdonado todas tus iniquidades. Perdonó ayer, te va a perdonar hoy si te equivocas, te pecas, y mañana también. Él te ha garantizado que si tú te arrepientes, te perdona todas tus iniquidades. Todas. Porque no hay justo aún ni uno, no habemos. No hay quien haga el bien y no peque. Digo, no vivimos en pecado, que quede claro. Que quede claro. Allá la estancia, no vivimos en pecado. Tropezamos con el pecado, que es diferente. Y en el instante nos arrepentimos y nos convertimos y el Señor perdona todas nuestras iniquidades. Así que no hay manera de que tú vivas desanimado, porque el que vive desanimado es porque vive en el pecado. El pecado mina la vida del creyente, si es creyente. Si es creyente, el pecado mina tu vida y te desanima. Ya, es más, abandonas el camino, para pronto. ¿No? Quizás porque Dios no te comprende. No, lo que pasa es que tú no entiendes a Dios, tú no entiendes lo que es santidad. Mira, ¿sabes a qué te llamó Dios? A santidad. Eso dice la palabra. Dios te llamó a santidad. Y dice, sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Entonces, nos recordamos, Señor, para no desanimarnos, que tú perdonas todas nuestras, ¿qué? Iniquidades, dice ahí. Y también sana todas tus dolencias. También. Alguien dirá, mire, yo no puedo hablar por otros, pero hablo por mí. Dios me ha quitado un sinfín de dolencias. Me ha capacitado. Bueno, ¿por dónde no he pasado, hermanos? Ya le he dicho algunas ocasiones, yo he visto la muerte 3 veces en mi vida, aquí la calaca flaca. Y Dios me ha sanado, Dios me ha restaurado. A otros no, así es la fe. Dios tiene un propósito con alguien, otro con otro, pero al fin y al cabo Dios sana nuestras dolencias, sobre todo aquellas que genera el pecado. Cuando tú dejas de pecar, sana tus dolencias y ni cuenta te das de lo que Dios hizo. El que rescata tu vida del hoyo. Dios no nos va a dejar en el Seol, porque nos van a enterrar igual que a todos 3 o 2 metros de profundidad. Pero va a llegar el día en que Dios rescate nuestra vida del hoyo. Él va a resucitarnos. Quiere que te acuerde, quiere que sepas que no nos vamos a quedar ahí, que Dios va a reunir otra vez nuestra alma y nuestro cuerpo con el espíritu y seremos o tendremos vida eterna para siempre. Él es el que rescata. Así que para cuando tú estés pasando por una tribulación, angustia y sientas que los opilotes están rodeándote, no
tengas miedo. Él es el que rescata tu vida del hoyo. No tengas miedo, porque vamos a nuestra morada eterna. No tienes por qué tener ningún miedo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguna, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ojo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Wow! ¡Wow! Por eso Él rescata nuestra vida del hoyo. Por eso cuando sientes a la huesuda cerca, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que Cristo Jesús nos dio vida eterna. ¿Está aquí conmigo? Dios es bueno. El que te corona de favores y misericordias. ¿Cómo no acordarnos de eso? ¿Sabe qué es la misericordia de Dios? Es que nos da lo que no merecemos. En eso se manifiesta la misericordia de Dios, en que nos da lo que no merecemos. Porque, pues, ¿quién se podría parar delante de Dios y decirle que merece algo? ¿Alguno de ustedes? ¿Ya ve? Entonces Dios nos da lo que no merecemos. Ya estamos del otro lado, ¿no es cierto? Ya estamos del otro lado. Y dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ojo, el que sacia de bien tu boca. El que, ¿tú sabes cuál es la vida de un águila? Te voy a decir algo. El águila llega el momento en que ya no puede abrir su pico, porque el pico va creciendo. Y entonces el pico, alguna vez, el pico del águila se cierra tanto que ella ya no puede abrir su boca para comer. Pero ella se da cuenta de que va a llegar ese momento. Y ella, la naturaleza que Dios les dio, se prepara a sí mismo. Y tiene de dos, o se muere o está dispuesta a pagar el precio del cambio. Nota lo que te estoy diciendo, del cambio. Como tú tienes que estar dispuesto al cambio cuando vienes a Dios, para que Él sacie de bien tu boca y te rejuvenezcas como las águilas. El águila, cuando llega el momento, ella vuela a las partes altas, muy altas, y empieza a golpear su pico, a desangrarse, hasta que el pico completamente sale. Entonces ella no puede comer, pues está lastimada, y tiene que pasar mucho tiempo. Ella se preparó para eso, el dolor que tiene, y la espera en la soledad que está, hasta que el pico vuelve a crecer y vuelve a poder comer. Por eso dice que te rejuvenezcas como las águilas. Vuelves a tomar aliento. La palabra de Dios dice que los que esperamos en Él, de una manera u otra está diciendo, no tienes por qué estar desanimado, porque los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperamos en Jehová, nuevas fuerzas tendremos. Y sin ser broma, no porque vas al gym, nuevas fuerzas habla del ánimo, del espíritu que Dios pone en ti para seguir adelante. Dice, correrán y caminarán, no se fatigarán. Así son los que esperan, o los que esperamos en Jehová. Él dice que somos como las águilas, dice. Él sacia de bien tu boca, te hace ser nuevo, te da esperanza con la palabra de Dios, como las águilas, dice él. Ahí dice en su palabra. Jehová es el que hace justicia y derecho a quienes, a todos los que padecen violencia. Tenemos quien nos cuide. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. O sea, Dios le mostró a Moisés por dónde caminar, y a los hijos de Israel les mostró el poderío que él tenía, cómo lo sacó con manos fuerzas. Él les mostró en el desierto
todas estas cosas que usted ya sabe, pero ellos se desanimaban, con cualquier cosa se desanimaba. Pueblo ingrato, que a veces sabemos así gente, con cualquier cosita nos desanimamos. Ya estamos llorando, ya estamos chillando. Te corrieron del trabajo y te desanimas. No, yo no estoy diciendo que toques castañuelas. No, ni que salgas con el pandero. Pero no te desanimes. No decimos que Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿No es verdad que Dios puede suplir nuestras necesidades? Entonces no hay razón para desanimarse. Es que usted, pastor, nunca ha pasado, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Dios sabe que no miento. Me he quedado sin trabajo cuando trabajaba secularmente. Hoy también trabajo, pero secularmente. Y Dios no me desamparó, ni me dejó, ni me abandonó. Y me siguió dando para mantener 3 pelones y a mi mujer, que vaya que comen. No te dejaré y no te desampararé. Alabado sea Dios. Alabado sea su nombre. Él sacia de bien tu boca. No tendrás hambre jamás. De bien. De modo que te rejuvenezca como las águilas. A Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre lo que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. El hombre en sí es como la hierba del campo, dice. Ese es el Dios al que nosotros servimos y es el Dios que no quiere que nos desanimemos. Pero que nos acordemos de lo que Él es, de lo que Él ha hecho, por dónde hemos pasado, cómo nos ha librado. De verdad, cada uno podría escribir un libro de crónicas en su casa, de todo lo que Dios ha hecho. Créame, cuando Dios me llamó y que dejara un trabajo donde me iba bien, humanamente hablando, y me trajo a donde no había nada de lo que vemos. Nada. Y ustedes son una multitud hoy a como éramos antes. Y la mano del poderoso, del gran yo soy, del soberano, me sostuvo con la diestra de su justicia. Y no he sabido lo que es mendigar el pan por la sangre de Jesucristo. Él es bueno en grande manera. ¿Por qué te desalientas? ¿Por qué? No hay razón. Cobra ánimo en el nombre de Jesús. Vamos a leer algunos pasajes rápidos. Y en el Salmo 27, 13, 34. Le dije que estamos leyendo cosas que Dios quiere que hagamos para que no el desánimo nos venza. Dice en Salmo 27, 13, 14. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¡Wow! Dice, me hubiera yo desanimado y me hubiera dejado caer si no tuviera esta esperanza en mí, que he de vivir en la tierra de los vivientes. ¿De cuál tierra habla? ¿De esta? No, de la otra. Hermano, esta es la esperanza que nos abriga y que no nos lleva al desánimo. El saber que un día todo esto va a acabar, todo esto va a pasar, y si has puesto énfasis en algo, se va a deshacer. Lo único que no se va a deshacer es tu fe, tu confianza, tu amor hacia Dios. Y entonces va a llegar el día en que Dios te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Entra.
Y esto es lo que nos debe animar a seguir adelante. Que aunque aquí hay llanto, penas y lágrimas, vamos a estar en un lugar donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni esposos, ni esposas, ni hijos rebeldes, ni nada de eso. ¿No se goza en eso? Entonces no se desanime. Anímese. En el nombre de Jesús, anímese. Dice, así que aguarda a Dios, a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios. Esfuérzate y sé valiente. En Hebreos 12, del 1 al 3 dice, por tanto nosotros, ustedes y yo, también, teniendo en derredor nuestros tan grande nube de testigos, despojémonos del todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ojalá cada uno de nosotros pudiera mirar este pasaje bíblico también así y ver lo que Dios dice. Primero, si tú quieres no desanimarte, despójate ¿de qué? De todo pecado que te asedia, que te aprecia, que te oprime, que no te deja ser libre. Aunque pienses que eres libre, no lo eres. No lo eres. Es como el adúltero. Vive oprimido, no es libre. No voy a hablar de todo eso, pero él vive oprimido. Su felicidad se convierte en, esa felicidad pasajera se convierte en, mira, hay tanta gente que vive fuera de lo que es normal, entiéndase, que en su soledad es triste. En su soledad está solo eso. Solo. Porque ni Dios está con él. Despojémonos. Es la orden de Dios, no mía. De todo pecado que nos asedia, dice. Y corramos con paciencia. ¿Qué se necesita en esta carrera? Paciencia. ¿Qué se necesita? No desánimo, sino paciencia, que es una virtud, la paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Él nos da cátedra de lo que es la fe, para que hagas como yo he hecho, dice Dios. El cual, fíjate lo que hizo Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, por todo lo que él sabía que iba a ganar, que eras tú y era yo, el gozo de saber que iban a ser salvos, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, considerando esto, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo, ¿qué? No se canse hasta desmayar. Yo no sé por qué los cristianos, no en mi caso, yo creo que en algunos de nosotros, ¿por qué cuando están atribulados se cansan y ya no quiero saber nada? Yo no entiendo por qué. Yo digo, o no nacieron de nuevo, o qué sé yo. Pero un cristiano no se cansa. Sabe en quién ha creído, sabe que Dios existe. Un cristiano no se deja envolver. Se sacude el pecado. Yo no sé por qué al cristiano hay que estarle casi echándole porras para que siga adelante. Debiendo ser maestros, tenemos necesidad de volver a ser enseñados. Gálatas 6, del 7 al 10. Ya me lo acabamos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Es obvio que el que está sembrando para la carne debe de vivir desanimado y desalentado, pero el que está sembrando para el espíritu no. No nos cansemos pues de hacer bien, o lo debido o lo que se debe. ¿Cómo quiere verlo? No nos cansemos de hacer bien, o lo que se debe o lo debido. No se canse de hacerlo. No se canse. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. ¿Su tiempo de quién? De Dios.
si no desmayamos, si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Hagamos el bien con quién? Con todos. Y mayormente a los de la fe. Pero como dice bien claro, que hagamos el bien y no desmayemos. No hay manera, no hay razón para que nosotros nos desalentemos, nos desanimemos. No existe. Dios le dijo, ejemplos hay muchos. Mira, Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Lo mismo que nos dice hoy, para cuidar de hacer todo lo que mi siervo Moisés te dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y te pregunto, ¿todo le salió bien a Josué? ¿No? ¿Por qué no? Porque no cuidó de poner por obra lo que Dios dice. A Josué no le salió todo y existía la promesa, pero él tomó cartas en el asunto, en el problema, y él fracasó. ¿Y qué pasó cuando fracasó? ¿Acaso no se desanimó? Pregunto. ¿Sí se desanimó o no Josué? Sí, inmediatamente rasgó su ropa cuando se vio derrotado y fue y se postró delante de Dios y le dijo, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Cómo? Si nos dijiste, y yo vi cómo se abrió el río, yo vi cómo se abrió el mar, yo vi cómo tiraste la muralla de Jericó y ahora resulta que un puñado de hombres mataron a los nuestros. Y mira, ¿por qué estaba desanimado? El pecado genera desánimo. A veces cometemos pecados y no nos damos cuenta. Tú deberías de buscar en ti, no en Dios, cuando las cosas no van como deben de ir. Deberías de buscar en ti. Y después de haber hecho lo que tienes que hacer, estar contento. Las cosas están en las manos de Dios, para que no te desalientes. Jehová es mi luz y mi salvación, diría David. ¿De qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y aunque un ejército acampe en contra de mí, no temeré, porque tú, Señor, estás conmigo. Terminamos leyendo Hebreos 10. No te desanimes, permanece en la fe, obedece. Si digo permanece en la fe, voy a cambiarle, permanece obedeciendo al que sabe todas las cosas, el que puede todas las cosas, el que ve todas las cosas. Permanece en eso y Dios será contigo. Te repito un pasaje bíblico. Le dijo Dios a los discípulos, Cristo le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y el que obedeciere y fuere salvo, ¿verdad? No será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y enséñales todas estas cosas, dijo. Enséñales para que las guarden. Y aquí yo estoy con nosotros todos los días de la vida. O sea, Dios va a estar con nosotros apoyándonos siempre porque nosotros obedecemos la fe. Para vida, para muerte. Dios va a estar con nosotros. No es que Dios no esté en un momento dado que tú estás pecando. Él está, pero no está con tu actitud. No está contigo. Aunque tú digas, sí está conmigo, no está contigo. Dios no se junta con, Dios no escucha a los pecadores. ¿Te has oído? Bueno, aunque tú digas, Dios está conmigo, no está. Es como si te vas y te paras afuera de un motel y ves entrar a amantes y les dices que si creen en Dios, sí creemos en Dios, pues tu acto dice que no. Así de sencillo, así de práctico. Terminamos leyendo Hebreos 10:38, dice, mas el justo por su obediencia vivirá. Dice, vivirá por fe, vivirá obedeciendo. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, los de Centro Cristiano Vistahermosa, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tenemos fe para perseveración del alma. Nosotros no somos de los que nos echamos para atrás. Aunque veamos las cosas de color rojo, no nos echamos para atrás.
porque sabemos que nuestro Redentor vive. No nos desanimamos, no nos desalentamos, luchamos en el nombre de Jesús. Y mira, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las salidas? Todas las salidas, nos dará todas las cosas. ¿Seguro que Dios es por nosotros? ¿Estás seguro de que Dios es por ti? Entonces, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Puedes inclinar tu rostro. Puedes darle gracias a Dios. Si te has sentido en un momento desanimado, quizás impulsado a abandonar quizás el camino, no permitas que el diablo trabaje en tu mente, en tu mente, no lo permitas. Pide a Dios perdón. Deja que Dios trabaje en ti. Deja que Dios haga las cosas por ti. Si tú obedeces a su voz, si tú obedeces su mandamiento, Él te va a sacar adelante. No te desanimes porque quizás un hijo tuyo está mal. Ora por él, déjale el resultado a él. No te desanimes si tu esposo no es lo que tiene que ser. Busca a Dios. Aliéntese tu corazón, o tu esposa no es lo que tiene que ser. Nada te debe de desanimar. Si tienes un hijo rebelde, difícil, no te desanimes. Ponlo en oración y deja que Dios haga la obra conforme a Él le plaza. Él es soberano, está interesado en la salvación de cada uno de nosotros. Solamente que nosotros no querramos, entonces ya es otra cosa. Padre, bendícenos y ayúdanos por amor a tu nombre. Bendice a este pueblo en el nombre de Jesús. Bendice a los de la estancia, Señor. Bendice a los de Centro Cristiano Villahermosa y ayúdanos, Padre, y que nadie se turbe en su corazón de ninguna manera, Señor. A todos los hermanos que por alguna razón no asistieron a este lugar, Señor, háblales también donde quiera que estén. Háblales a su corazón y a sus mentes. Háblales, Señor, en el nombre de Jesús. Solamente te ruego que ninguno de ellos viva desanimado. Señor, ayúdalos a animarse en ti, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdalos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.